Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos abrir el área de una figura que no tiene forma definida? Por ejemplo, el rectángulo, el círculo tienen fórmulas. Pero ¿qué pasa con aquellas figuras que son completamente regulares? Aquí nace un tema muy importante en el cálculo integral, que es la medición aproximada de figuras amorfas. Espera, ¿qué son las figuras amorfas? Amorfas quiere decir que no tiene una geometría exacta. No sabemos si son triángulos, si son rectángulos o si son círculos perfectos. Su forma geométrica se limita a una función. De ahí nace el área bajo una función o bajo una curva. También nace un gran problema matemático. ¿Cómo lo podemos determinar si no existe una fórmula concreta? De ahí nace la idea de aproximación. Pero esto no es algo nuevo. Ya en la antigüedad, civilizaciones como los egipcios intentaban medir el terreno dividiéndolo en figuras más simples. Después, matemáticos griegos como Arquímedes comenzaron a usar polígonos cada vez más pequeños. Más tarde, en la actualidad, con la llegada del cálculo integral, esta idea evoluciona hasta ser lo que conocemos como la integral de En pocas palabras, lo que comenzó con aproximación o aproximar terminó convirtiéndose en la herramienta más poderosa e importante de la matemática, el cálculo integral. ¿Se imaginan cómo medir un terreno sin calculadora, sin fórmulas modernas, como hace más de 3000 años? Pues esto es lo que hacían los babilonios. Pero ¿por qué necesitaban medir un terreno? Porque en las civilizaciones antiguas la agricultura era la base para construir edificios, dividir terrenos y cobrar impuestos. Pero aquí fue donde surgió un problema. ¿Cómo ellos podían medir un terreno? Porque los terrenos tenían formas imperfectas. Y su solución fue tomar una cuerda y medir la distancia. Dividir el terreno en formas más simples como triángulos y rectángulos, para poder sumar sus áreas y conseguir un área aproximada. Al igual que los egipcios, los babilonios hacían lo mismo. Pero ¿por qué triángulos y rectángulos? Porque eran figuras más simples. Ellos ya conocían cómo calcular el área de estas figuras. Antes del cálculo integral, los matemáticos tenían un gran problema: ¿cómo calcular el área debajo de una figura curva? Los triángulos, rectángulos y cuadrados eran súper fáciles de calcular. En cambio, el círculo era súper difícil de calcular. Y allí aparece el método de exhaustión, desarrollado por Eudoxo Ctenido. El método se basa en un principio geométrico muy fuerte. Esto nos quiere decir que la figura, cada vez que se acerque más, nos dará un valor exacto. Eso quiere decir que si la diferencia de dos cantidades puede hacerse menor que la otra cantidad ya dada, eso se dice la notación del límite tiende a cero. Prácticamente nos vendría diciendo el valor del límite. Eso en la antigüedad no existía. Lo único que existía, la notación del límite no estaba, sino que solo eran figuras geométricas. Aquí es donde entra Arquímedes. Arquímedes aplicó este método para calcular pi. Aquí comenzó con un hexágono, inscrito y subinscrito, Luego pasó a los 12 lados, luego a los 24, luego a los 48. finalmente a los 96. Esto permitiéndonos calcular los parámetros establecidos de 3.14 menor que pi 3.1429. Un margen de error extremadamente pequeño para su época. ¿Sabías que el método de exhaustión es el antecedente directo de la integral definida? Hoy dividiremos la figura en rectángulos muy pequeños. Y con eso haríamos que el estilo de rectángulo tiende al infinito. Exactamente la misma idea, pero con notación algebraica. Ahora continuaremos con una pregunta. ¿El espacio puede ser plano o también curvo? Bueno, un ejemplo del espacio-tiempo puede ser una sábana estirada. En medio de la sábana estirada se puede colocar una bola pesada en medio. ¿Y qué pasa? Exacto, se hunde. Por eso los planetas giran alrededor del Sol. No es por la gravedad, sino por el espacio-tiempo que tiene. Por eso Riemann creó su propia geometría, llamada geometría riemanna. Esto sirve para medir espacios curvos. Riemann también inventó una que se llama métrica. ¿Para qué sirve la métrica? Sirve para medir la curvatura de los espacios. Años después, Albert Einstein
propuso que la gravedad no es fuerza, sino es espacio-tiempo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un ingeniero puede calcular el material para construir una carretera curva? ¿O cómo un economista puede calcular los ingresos cuando la tabla no da una figura perfecta? Como el cálculo integral hace posible estas. A continuación le daremos dos ejemplos de estas. Ingeniería civil. En la ingeniería civil nada es perfectamente rectangular o circular, con las carreteras, los terrenos. Imagina que se va a pavimentar una carretera con curvas interseccionales. ¿Podemos usar la forma básica del área del rectángulo? No, aquí es donde entran las figuras aproximadas. 2. En física. En física de que el trabajo se calcula fuerza por distancia. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza va cambiando constantemente? Por ejemplo, si tenemos un objeto y le aplicamos fuerza que va cambiando constantemente. Nosotros al querer graficar esto, vamos a formar una figura amorfa. Pero esta figura amorfa es un área y esta área es energía. Al final de cuentas, no es un rectángulo, es una figura amorfa. Al final, no solo son figuras irregulares o amorfas, son dinero, carreteras o piezas. Si ustedes se han preguntado cómo algo tan irregular se puede calcular con tanta precisión, pues ahí es donde entra el cálculo integral y hace posible todo esto. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos calcular el área de una figura o cómo podemos medir algo que está en movimiento? Pues en el siglo XVII, dos matemáticos movieron el rumbo del futuro: Isaac Newton y Leibniz. Anteriormente, los antiguos matemáticos buscaban cómo calcular y medir terrenos o figuras, dividiéndolos en figuras más simples. Entonces, cuando sale la curva, ahí se tiene la pregunta: ¿y cómo podemos calcularla? Y de ahí es donde nace la idea revolucionaria: dividir la figura en partes más pequeñas y finitas. ¿Para qué? Para luego sumarlas. Y luego dividir para que sea más exacto. Y ahí es donde nace el cálculo integral. Y de esto se da origen a las derivadas y a las integrales. Y así es como una idea de dividir partes pequeñas y luego sumarlas se vuelve una herramienta muy poderosa para el cálculo. Imagina que te piden calcular el área de una figura, pero cuando lo ves, notas algo extraño. No es un cuadrado, no es un triángulo, ni siquiera es un círculo. Es una figura irregular, llena de curvas, que no tiene una fórmula definida. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puedo calcular el área de una figura que no tiene forma definida? Durante muchos años, los antiguos matemáticos hacían una cosa: aproximar. ¿Qué era? Dividir la figura en muchas partes pequeñas. Luego calculaban el área y la sumaban. Mientras más pequeñas y mucho más partes hacían, más se acercaban al resultado real. Y aquí surge una gran idea. ¿Qué pasaría si estas partes fueran mucho más pequeñas y el número de estas mismas fuera cada vez mayor? Exacto, aquí nace la integral definida. Entonces, lo que parecía un problema difícil de medir, algo sin forma determinada, terminó siendo una de las herramientas más poderosas del cálculo. Exacto, desde dividir figuras pequeñas en rectángulos e usar la integral definida, esto nos da a entender algo mucho mejor. Y es algo interesante porque ya existía desde la antigüedad, no solo en el cálculo moderno, sino que ya existían las formas de medir terrenos o medir áreas irregulares. Pero fue con el cálculo integral que gracias a esto la aproximación se volvió de una manera rigurosa, matemática y exacta. Y esto nos demuestra que muchas veces en las matemáticas lo que comienza con una aproximación Termina convirtiéndose en una teoría sólida. En fin, el cálculo no solamente mide áreas, mide la capacidad humana de poder resolver problemas complejos. Orgullosamente Ingeniería Industrial, orgullosamente TECNM. Muchas gracias.